Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jesús es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, ¿por qué linajes suyos somos? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que Él juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos como haberle levantado de los muertos. Amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Querías compartirnos algo? ¿Quieren compartirnos algo acerca de este pasaje, mis hermanos? Pastor, igual como siempre sabemos todos, el Señor Jesús es tan grande, tan majestuoso, Pastor. Todos los días nos regala y nos va enseñando conforme a su voluntad, Pastor. Dice en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo fue, yo ayer le decía a Manuel cuando escuchaba esta palabra, le decía que Pablo dice que él cuando él fue a ese lugar, su espíritu sintió ese, ¿no? Como ese celo de ver de que tenían tantas imágenes y que tenían tantas cosas que están en contra de la palabra. Y yo le decía a Manuel, y a veces nosotros tenemos que pedirle al Señor ser movidos, pastor, por estas cosas, porque a veces a nosotros nos pasa y a veces somos como perros mudos, o sea, callamos, como que no. Entonces yo le decía a Manuel, el Señor nos muestra que tenemos que sentir ese celo de Él, pastor. También el Señor nos dice que somos linaje, ¿no? Que somos linaje, los escogidos del Señor. Él da ese celo a cada uno de nosotros. También nos dice el Señor que nosotros, Él ya estableció un tiempo en el cual el Señor va a venir, porque Él aquí en el 31 dice, por cuanto ha establecido un día para el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ese hombre es el mismo Dios, el mismo Señor que se hizo carne y vino y habitó entre nosotros, pastor. Entonces, es hermoso porque cada vez que el Señor, nosotros que debemos de cada día querer más de Él y menos hasta de nosotros mismos. Pastor, hay que seguir orándole al Señor, tenemos que seguir pidiéndole al Señor porque dice el Señor que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y los pensamientos del Señor nos llevan a la justicia y a la verdad. Así no lo entendamos, tenemos que pedirle al Señor que nos siga dando ese gozo de Él, que es la fuerza del Dios Todopoderoso
en cual espera nuestra alma, que es el Señor Jesús, pastor. Hermoso, para que nosotros sigamos ahí y que a pesar de todas las circunstancias que estemos pasando cada uno de nosotros, confiar que nuestra estadía y nuestro linaje no pertenece acá, sino pertenece al Dios Todopoderoso, al único, que juzgará con justicia, que es el Señor Jesús, pastor. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi hermana Victoria. El Señor me la bendiga. Muchas gracias, Manuelita, también por compartirnos esta porción de la Escritura. Eso nos deja una enseñanza maravillosa. La palabra de Dios también, como lo decía mi hermana Victoria ahora, debemos de tener es un celo de Dios, ¿verdad? Un celo hacia estas cosas que han sido por tanto tiempo blasfemas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo esta parte de la idolatría es bastante fuerte, ¿no? Hay una parte aquí en este pasaje que me llama mucho la atención y es la forma en cómo a veces se dice mucho en las iglesias que es que, bueno, yo el día que yo decidí conocer al Señor, el día que yo dejé mi vida pasada, el día que yo quise arrepentirme de estas cosas, pero resulta que la palabra de Dios me dice a mí acá, ¿cierto? Me dice, Dios, en el versículo 30 de Hechos de los Apóstoles 17 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, dice la palabra de Dios. Yo creo que es uno de los mandamientos más importantes que tiene la Escritura, ¿no? Uno de los mandamientos más importantes que tiene la palabra de Dios, que es el arrepentimiento. Aquí lo deja claramente ver cómo el Señor Jesucristo es el que manda a arrepentirnos, ¿verdad? Recuerde que nuestra vida comienza a partir de un nacimiento nuevo y eso representa un arrepentimiento. No puede haber un nacimiento nuevo si no viene precedido de un arrepentimiento, ¿no? Por supuesto que sí, eso era básicamente lo que predicaba Juan el Bautista, ¿verdad? El bautismo de arrepentimiento. Entonces, un nuevo nacimiento a partir de un arrepentimiento genuino en el Señor, ¿verdad? A través de una conversión al Señor. Entonces, eso es importante. El Señor dice, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, dice la palabra de Dios. ¿Ven? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón quien designó, dando fe a todos por haberle levantado a los muertos. Es importante que entendamos eso. Bueno, muchísimas gracias, mis hermanos. El Señor me lo bendiga.